¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Daniel Moeno, soy ingeniero civil y pues ya tenemos en el medio inmobiliario alrededor de 20 años y ahora en esta ocasión tengo el gusto de participar con ustedes en esta charla, que aunque sencilla creo que va a ser muy útil, sobre todo en este momento en el que tenemos que actuar rápido, tenemos que tener herramientas prácticas para poder captar inmuebles, ya que entre mayor número de inmuebles tengamos en nuestro inventario listado en nuestra oficina, pues vamos a tener mayores oportunidades de negocio. Entonces, se adapté prácticamente lo que es un inventario residencial o comercial para que sea algo que sea fácil de manipular, fácil de entender y fácil de aplicar. Entonces, lo que tienen allá a la vista ahorita es el inventario, bueno, el tema desarrollado. Del punto número uno, estamos hablando desde el enfoque, desde el punto de vista del corretaje inmobiliario, ya que inventarios, pues podría hablarse en contabilidad de un modo, pero bueno, en el corretaje inmobiliario nos referimos a todos aquellos elementos que integran el inmueble y que le dan un cierto valor. Vamos a ver el concepto de inventario, los tipos de inventario y su relación con la evaluación del inmueble, ya que si nosotros tenemos un listado adecuado, pues va a tener dos funciones. La primera es garantizar que el inmueble va a permanecer con sus condiciones iniciales hasta la entrega del mismo. Y en segundo lugar, que vamos a poderle transmitir a la persona que nos apoya con los estudios de mercado o con los avalúos completos, con toda una serie de elementos que van a hacer que ese valor sea justo, que sea competitivo y que la propiedad, por lo tanto, se vuelva vendible, ¿no? En el tema, en el 2 romano, vemos los elementos básicos que contiene el inventario, para que ustedes los conozcan, y más que vamos, que cada uno de estos conceptos lo tenga uno en mente cuando revisa un inmueble y podamos discriminar y saber si ese inmueble pues, va a ser útil y práctico para nuestra oficina o de plano estaríamos invirtiendo un tiempo que no se justifica. Entonces sirve para también nosotros optimizar nuestro trabajo. Viene respecto a la zona que se ubica, cuáles son las clasificaciones y los servicios, las construcciones que dominan el lugar, los servicios suministrados, ya sea por el municipio o por la alcaldía. En el 2 romano vamos a ver respecto a las características del inmueble, pues sus fundamentos y sus metrajes que tiene, tanto de terreno como de construcción, ya que aquí a veces fallan mucho las informaciones y pues ya saben, el terreno ha subido de precio en determinadas zonas de una manera que un metro cuadrado puede llegar a valer 100,000 pesos, ¿no? O 50,000, y fallar ahí por 10, 15 metros, pues es una diferencia en el precio al final muy importante. Igual en construcción, pues hay determinadas categorías y hay que tener mucho cuidado. Y vamos a ver de dónde se obtienen estos elementos o datos para que sea algo fidedigno. En el punto 223, acabados e instalaciones especiales, pues hay cantidad de propiedades que tienen ciertos elementos que le dan un valor especial. Por ejemplo, si estamos hablando ya no de un inmueble residencial, sino de una industria, pues podemos llegar a tener ahí equipos que son carísimos, son costosísimos. Por lo tanto, ahí no aplica una metodología pues, de comparativo, ¿no? Porque tenemos que separar esos elementos y poderlos tomar en cuenta en su valor final. Entonces, de esa manera, vamos a tener un buen tino con el precio que sea competitivo. Y en la parte final, en el 3 romano, estamos hablando del formato práctico. Digamos que, pues ahí les voy a entregar un formato que considero yo que es muy útil, que es casi como un checklist, para que ustedes puedan, de una manera, pues sí, intuitiva, pero ya una vez que han revisado todos estos conceptos y puedan saber si les conviene o si no nos conviene como oficina tomar cierto inmueble. ¿Sí? Ese mismo documento se puede utilizar como una constancia de los elementos que componen esa propiedad y poder tener ese respaldo para que cuando se haga una entrega, pues no vaya a ser que hayan desmantelado el inmueble y tengamos un problema legal. Es decir, escuchaba yo en una plática por ahí del jurídico y de los abogados que dicen, pues, si no revisas
la circunstancia jurídica, es decir, un certificado, ¿no?, de libertad de gravamen o en fin, una investigación básica en el registro público de la propiedad, pues pudiera ser que estás perdiendo el tiempo al tratar de vender algo que no es vendible porque su estatus jurídico no lo permite. De igual manera, en esta revisión, pretendo yo expresarles y decirles cómo es que lo debemos entender. Si un inmueble tiene vicios ocultos o tiene alguna problemática en cuanto a sus atributos físicos, digamos daños que no se aprecian a simple vista, pero que ya cuando se hace este checklist se da uno cuenta de ello, pues también resultaría ser no vendible y también perderíamos el tiempo. Entonces es una cuestión tanto de revisión preliminar como a lo largo del tiempo que lo vamos a promover, estar observando el inmueble para que al final de cuentas pues resulte en un negocio, ¿no? Al final estamos dedicando unos 10 minutos a preguntas y respuestas. Bueno, pues vamos a empezar propiamente dicho con la presentación. Miren, ya ven por ahí el objetivo. Entonces, ayer estaba yo pensando en esto de qué podríamos decir cuando nos encontramos en una circunstancia como la actual. Pues una reflexión que tenemos aquí, pues es que todo cambia constantemente y a veces de manera brusca. Debemos adaptarnos siempre, debemos aprender rápidamente y alcanzar nuestras metas en el menor tiempo posible. Nuestro objetivo, en este caso, sería adquirir las habilidades y conocimientos prácticos para obtener inmuebles vendibles, siendo competitivos en precio y eficientes en el servicio. El enfoque desde el punto de vista del corretaje inmobiliario, pues la palabra como tal proviene del latín inventarium, que significa una lista de lo hallado o catálogo de cosas. Por eso les decía yo que al final nuestra interpretación es casi tener una especie de checklist de todo lo que compone el inmueble. De esa manera vamos a ver diferencias entre unos y otros. Aquí, por ejemplo, en la fotografía vemos que esta casa pues tiene su fachada cantera, habrá otras que simplemente tengan un aplanado, ¿verdad? Entonces, en nuestro inventario sí debemos de especificar qué tipos de acabados de cierta calidad componen a nuestro inmueble. Igual en ventanerías a veces encontramos pues incluso cristales entintados o cristales con filtrasol, como es el caso de esta casa que vemos en la fotografía, y eso pues se va tomando en cuenta. Les encanta a los clientes, créanmelo, que nosotros nos fijemos en este tipo de circunstancias y que le demos pues un lugar especial en ese inventario. ¿Ah? Acá tenemos lo que es ya el inventario físico, pues es aquel que se realiza procediendo al conteo de todos los bienes físicos o tangibles que conforman en un momento dado un inmueble para la venta o para la renta. Pues, ¿qué me dicen de esta cocina, por ejemplo, que vemos acá? Son cubiertas especiales de granito, que son piedras naturales, son piedras caras, tienen incluso en las alacenas algunas maderas tropicales, pueden ser cedros, caobas. Para pisos normalmente se utilizan los encinos, ¿verdad?, que son más resistentes. Acá, en el ejemplo que les pongo, en la habitación, pues tienen elementos empotrados, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son libreros, escritorios, a veces incluso cabeceras, y a veces son de madera también que hay que considerar por separado. ¿Sí? Tenemos entonces algunos tipos, como decíamos en un principio, pues de inventarios. Por ejemplo, tenemos el residencial, tenemos el comercial, tenemos el industrial y llegamos a tener no urbanos, ¿no? Muchas veces nos ofrecen incluso terrenos por ahí por años, pero pues que son interesantes y que también se comercializan, nomás hay que tener cuidado cómo tomar nosotros, qué información debemos de tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, hablando del residencial, que es el que más empleamos, pues hay dos criterios ahí para poder definir el valor del inmueble y que tienen que ver con el inventario que entreguemos finalmente a nuestra oficina. Se recomienda hacer una evaluación física, es decir, todos los elementos que componen esa propiedad, cuánto costarían el día de hoy y hacer su depreciación en función de sus características físicas, ¿verdad? El análisis de mercado comparativo, que algunos le llamamos estudio también, estudio de mercado comparativo, análisis de mercado comparativo, es muy importante. Precisamente la idea es que con este mecanismo rápido que estoy presentando, casi con el puro análisis, más todos los conceptos en mente de lo que estamos revisando,
pues hagan que definamos si una propiedad es vendible o no. Disculpa, Daniel, ¿podrías hacer grande la presentación, por favor, para que podamos verla más grande? Gracias. ¿Okay? Ahí la pueden ver más. Si quieres, ponla en modo presentación, A ver, permítanme. ahí al ladito del 100%. Sí, lo que estoy revisando es que me estorba aquí algo. No me deja bien. Sí, ahí en modo presentación, al ladito de donde está el Zoom, que está al 100%. Sí, aquí. Ándale. No, en A ver, este. lo voy a hacer un poco más grande a ver si ya con eso puedes tú. O aquí. Es que ahí se va a perder Se poco. pierde un Ándale, ahí pedazo. donde al lado del 142%, al lado izquierdo. Aquí. Normal. No, en Sí, el sí, otro, sí. ese. A ver si ahí ya lo ven. Eso, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. No, ¿de qué? Bueno, pues entonces en un avalúo comercial nos recomiendan a tener la capitalización de rentas como un método para poder definir su valor y eso pues tiene que ver con cuánto se está rentando en ese momento ese tipo de inmuebles. Digamos, hablando de locales comerciales. En el caso del análisis de mercado comparativo también es válido y esos criterios se pueden tener a la mano en el momento de sacar el valor final de la propiedad. O sea, la idea es que el valor que llegue a definirse y que va a tener que ver mucho con todo lo que nuestro inventario le aporte a la persona que hace el estudio, pues es que sea un precio competitivo, que no sea el más alto, que no sea el más bajo, que sea el justo y que de esa manera pues se vuelva rentable o vendible ese inmueble. En el industrial, por acá tenemos un ejemplo, pues lo que se va a tomar en cuenta es la evaluación física, por lo que les decía qué elementos constituyen esa propiedad o ese inmueble, y también se recomienda el criterio de capitalización de rentas. Y en el no urbano, la evaluación física directa, por ejemplo, si pensamos en un terreno, pues va a tener mucho que ver su dimensión. Si es un terreno muy, muy grande, pues en proporción a lo mejor es más barato que un terreno pequeño que se pueda comercializar más fácilmente. También su forma, su pendiente, ya que no es lo mismo un terreno que esté inclinado, por ejemplo, ascendente o descendente. Entonces, todo esto lo vamos a especificar precisamente en este inventario que vamos a presentar. ¿No? Bien, en cuanto a los elementos básicos que contiene un inventario respecto a la zona donde se ubica, empezamos con lo que es una dirección completa y detallada. Digo, vamos a pensar ahora en la Ciudad de México. Pues ha habido cambios en el nombre de las calles, ha habido cambios en el nombre de las colonias, ahora ya no son delegaciones, son alcaldías, en fin, pero en los archivos que se tienen en el registro público aún permanecen pues la dirección anterior, las colonias anteriores. Tenemos que tener mucho cuidado porque si no estaríamos hablando de un inmueble que quizá no sea al que nos queremos referir. Entonces hay que tomar en cuenta cómo se llama la calle actual, incluso si es cerrada, si es privada, si es calzada, etcétera. La colonia actual, el fraccionamiento, si es que está en uno Mándame, de ellos. me explicas, ¿Sí? por favor. ¿Sí Mándame la referencia. me preguntan? Bueno, bueno. No, no, continúa. Ah, Gracias. bien. Fraccionamiento, si es que tiene nombre, la alcaldía o municipio, la ciudad y el código postal. En el punto número 211 vemos la clasificación, qué tipo de inmueble es. ¿Es una casa sola? ¿Es una casa en condominio horizontal? ¿Es una casa dúplex? ¿Es un departamento? ¿Es un penthouse? ¿Un loft? Etcétera. ¿O es solo un terreno? ¿Es oficina? ¿Es local? ¿Es bodega? ¿Industria? A veces esta parte parece increíble, pero se nos pasa. Y cuando llegan a la oficina con el reporte no sabemos de qué están hablando. Una casa sola, por ejemplo, pues el 100% del terreno le va a corresponder, pero en una casa dúplex son dos y si son idénticas, normalmente lo que les corresponde de terreno es el 50%. Pues todo este tipo de información va a conformar al final de cuentas lo que es el precio de final de venta. En el punto 211 tenemos qué servicios son los que tenemos en la zona, ¿no?
también es bien importante. Ahora ya tenemos incluso servicios de bicicleta de Ecobici, hablando de la Ciudad de México. Tenemos sitios para cuando son personas mayores que no manejan, por ejemplo, el internet, pues es más fácil para ellos buscar un sitio de taxis que andar pidiendo por aplicación. El Metrobús, el metro, el autobús, todo esto se toma en cuenta porque tenemos que también entender que cuando hagamos un anuncio de ese inmueble, pues es muy conveniente no nada más plantear las características físicas de metraje, número de recámaras, etcétera, sino qué servicios hay a la redonda, y eso lo puede hacer mucho más atractivo a una persona que está buscando algo específico. En los comercios, por ejemplo, hay mucha gente que le interesa tener tiendas, plazas, locales, bancos cercanos, escuelas de todos los niveles, ¿no? Si hay primarias, secundarias, universidades, qué parques deportivos y lugares de interés cultural se encuentran en la zona, si hay hospitales y clínicas también. Entonces hay preferencias en la gente y esta información va a ser súper útil para armar un anuncio original, diferente, a solamente hacer un listado de las características de metrajes y recámaras y habitaciones que contiene el inmueble. En el punto número 212 vemos la construcción dominante. ¿Por qué es importante? Pues para saber si es adecuado o no es adecuado el inmueble a su zona, ya que esto le puede dar mayor o menor valor a la misma. Hablando si pueden ser casas, pueden ser departamentos, oficinas o puede ser mixto, también es importante especificar. En el punto 213 vamos ahora en cuanto a los servicios de suministro, que cuenta con energía eléctrica y alumbrado. Suponiendo que fuera una zona industrial, pues ahí también es importante saber si hay transformador cercano, etcétera, para poder tomar energía trifásica y poder hacer pues las labores de una industria. Entonces, todos estos detalles los va uno tomando en cuenta en nuestro inventario y vamos a poder definir si esa propiedad cuenta con todo lo necesario para su fin. Pavimentos, banquetas, ¿cómo están? También es importante. Si hablamos pues de propiedades de lujo, pues vamos a encontrar normalmente pavimentos y banquetas en buenos estados, en buen estado físico, pero a veces no siempre es así, ¿no? Hay que también tener en cuenta que hay lugares donde se ha descuidado y eso haría que el valor de la misma pudiera ser menor que en otro lugar. Agua potable realmente llega. Todavía ya saben que aquí en México la zona de Iztapalapa escasea mucho, pues eso ha hecho que las propiedades en esas zonas, a pesar de que tienen algunas colonias de buen nivel, pues se hayan depreciado. ¿Por qué? Pues porque no tienen este elemento que es súper importante, el agua potable. Drenaje, gas, el gas puede ser incluso ya subterráneo, telefonía, vigilancia. ¿Sí? Bien, hablando de las características y de los metrajes del terreno, primero también vamos a tomar en cuenta qué tipo de calle. En una colonia, pues hay varios tipos de calle. Puede haber una zona donde sea pues un corredor comercial o una calle donde se permite por parte de la CEDUBI, en este caso en la Ciudad de México, pues comercio, oficinas, industria, y eso le va a dar un valor mayor. O puede ser una calle secundaria o puede ser una cerrada donde solo sea casa, habitación o departamentos. También el número de frentes o accesos es importante. No es lo mismo una propiedad que tenga dos frentes y que sea comercial, como por ejemplo cerca de Insurgentes hay muchos restaurantes que por la parte trasera en alguna calle llegan todo lo que son los camiones de suministro y por la parte de enfrente exhiben el restaurante y bueno, pues esto es muy bueno, le da un valor muy especial tener dos frentes o accesos. El uso de suelo y la densidad, sobre todo hablando de la densidad, podemos tener propiedades que permiten gran número de unidades de construcción y un metraje tal que le dan un valor mucho más alto a que si simplemente es una densidad baja, ¿no? Hay clasificaciones, esto debemos de tomarlo en cuenta para poderle comparar realmente y que no nos diga alguien, pues es que acá atrás hay un terreno donde está mucho más barato que el suyo, pero bueno, a lo mejor no han hecho esta investigación que le da un valor especial al terreno que nosotros promocionamos. En la superficie, en metros cuadrados, se compara con el lote tipo promedio, pues también porque si el lote tipo es de una dimensión tal
que nos hace ver a nosotros muy pequeños y muy grandes va a tener repercusión en su valor. La topografía, el exceso de fondo, por ejemplo, o el poco frente e inclinación ascendente o descendente va a ser bien importante. Acá vemos en este terreno que tenemos de muestra, perdón, ya me pasé, en este terreno que tenemos aquí de muestra, es una pendiente aproximada de 30 grados, entonces me acuerdo que ahí había mucho problema con la venta de ese terreno porque la gente decía, me cuesta muy caro desmontar un poco para poder ahí asentar una propiedad. Lo que pasa es que ese terreno está en una zona ecológica especial y bueno, el valor del mismo se determinó en función de las condiciones que ahí prevalecen y la verdad que es para gente que le gusta estar apartado, que son pues, normalmente escritores, artistas, etcétera, y se hacen desnivel y un arquitecto le puede dar una solución muy buena para poder construir ahí un terreno. Entonces, todo esto, si se lo explicamos a un prospecto, pues obviamente le va a dar una apreciación o un punto de vista ya diferente, que si simplemente le decimos, pues sí es inclinado y tiene tantos grados aproximados. Entonces, no quedarnos ahí, sino a través del estudio constante de todas estas características, poderle ir extrayendo la información útil que sea, pues comercialmente hablando, buena para a nuestro favor, que trabaja a nuestro favor para poder colocar ese inmueble. En el caso de la fotografía de abajo, vemos un terreno casi plano. Este terreno está allá por Querétaro, es un lugar muy bonito, está cerca de unas colinas, pero bueno, es cuadrado, son 900 metros cuadrados, tiene un gran frente, y pues obviamente la gente lo aprecia mucho por lo mismo, porque simplemente es llegar, quitar la hierba y empezar a construir. Esta información también se extrajo de hacer una visita al lugar y sacar un inventario. Claro, en este momento que tenemos este problema de no poder estar yendo a los inmuebles, pues hay elementos que se pueden utilizar, como es el Google Earth, que es una función que nos ofrece la empresa de Google, o puede ser a través de Google Maps, hablando de las ciudades y todo. Vamos a hacer una especie de visita virtual e ir tomando toda esta información para poderlo plasmar en un buen anuncio y después poderlo replicar en una buena presentación. El objetivo, pues, es que la persona se interese y que adquiera o que rente, si es una casa, ese inmueble. ¿Mm? Hablando de las características y metros cuadrados también y la edad de las construcciones son importantísimas, ¿no? Aquí en la fotografía que tenemos arriba, es de unos departamentos de 2 niveles, tienen una edad aproximada de 30 años. Entonces ya la propiedad presentaba pues ciertas características que no eran nada atractivas, es decir, la gente va, lo ve y dice, hoy está muy descuidado, entonces ¿qué recomendación le daríamos en un pequeño reporte al dueño? Pues inyectarle un poco de dinero, darle otra presentación. Acá digo, se alcanza a ver que la propiedad tenía en sus recámaras un tapete que ya incluso no llega a ser alfombra, ya muy viejo. Se hizo todo el pintado y se cambia el piso por un laminado moderno, y pues evidentemente todo eso hace que vaya cambiando la perspectiva de los clientes y podamos colocar con poco dinero un inmueble con un mejor precio y hacerlo más rápido. ¿Sí? El estado de conservación de las construcciones entonces resulta ser muy importante, pero también el proyecto y su funcionalidad y obsolescencia. Por ejemplo, esto que ven es un departamento pequeño, son como 65 metros cuadrados, y sin embargo, pues es un buen diseño porque no pierde espacios con excesos de pasillos o cosas de este tipo. Al tener poco metraje, pues se califica su proyecto como de buena, funcional y de permanencia en el tiempo. Entonces, es bien importante también este punto. Diferenciación de áreas, pues por ejemplo, también hay propiedades muy buenas que sabemos que los dormitorios están por un lado, están separados de las zonas sociales, y eso pues es un proyecto eficiente que se busca y que tiene un valor atractivo para todos. Acabados e instalaciones especiales, por ejemplo, se considera como especial pues todo aquello que no es común, ¿verdad? No todos tienen calefacción, no todas las propiedades tienen aires acondicionados o sistemas hidroneumáticos. Todo esto le va a dar un valor especial también al inmueble si tiene sistemas de seguridad, por ejemplo, sistemas inteligentes. Ahora ya ven que hay edificios que
pues que incluso tienen una especie de persianas en las fachadas, entonces son sensibles a la luz solar, y hablando de una oficina, pues esto le va a ahorrar mucho dinero en energía eléctrica porque se va moviendo conforme la intensidad solar va variando, y eso hace que la energía eléctrica se utilice menos tiempo. También equipos como saunas, hay cantidad de casas que tienen saunas y que tienen un valor importante. Jardines especiales, me ha tocado también ver propiedades con jardines que pues en la madrugada se riegan automáticamente durante 5 o 10 minutos, se apagan y así van cada vez programando más esos equipos para que el jardín siempre se vea impecable, ¿no? Pues ya son cuestiones residenciales muy especiales. Por acá tenemos de dónde se saca esta información para que ustedes también tengan una, pues una manera de echarle una revisada a todo esto. La evaluación inmobiliaria, que es de un colega, un ingeniero de la Universidad de la UNAM, Luis Hernández. Muchos cursos que he tomado, pues digamos, he conservado algunos apuntes. En RIMAX estuve yo por ahí una capacitación bien interesante, saqué alguna información, incluso de sistemas de evaluación de Century 21. Entonces quería yo expresarles esto de que es importante las bases de datos, de dónde sacamos esa información para que ustedes lo puedan revisar también. Por último, acá tenemos una serie de tips que les voy a presentar. No sé si lo tienen por ahí ya a la vista. ¿Sí lo tienen por ahí? ¿Alguien me puede decir? Sí, sí se ve. Bueno, estos tips son básicamente para que... ¿Vale? Bueno, no se les entiende muy bien la voz, pero estos tips son para saber qué tan adecuado está un inmueble a su entorno. Esto se los voy a dejar con el arquitecto Antonio Chacó, que es la persona con la que más contacto tengo ahí de Coldwell Banker, que además es mi amigo y le aprecio mucho esta invitación. Estos tips son para que ustedes puedan saber rápidamente si el inmueble se considera como adecuado, como no adecuado, para que sea algo vendible y rápidamente poderlo pues catalogar, ¿no? Si nos interesa comercializarlo o no. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan adecuado puede ser un inmueble? Pues es el caso donde el inmueble pues está como que en armonía con su entorno, donde no necesariamente tiene que ser exactamente igual a los demás, ¿verdad? Es importante, simplemente que sea muy similar, y en este caso se da mucho en las construcciones que hacen en serie. Por eso luego nos dicen, oye, la propiedad está inserta en un fraccionamiento o pertenece a una desarrolladora en especial, porque hay muchas casas similares. Ahora, no necesitan ser exactamente iguales, ¿verdad? También hay prototipos. Ya ven que ahora hay desarrollos en donde tenemos que la casa tipo A, que la casa tipo B, C, y todo esto, lo que origina es que haya una armonía, ¿no? Y que las áreas comunes, cuando estamos hablando de condominios horizontales, pues también estén en armonía con ese conjunto. Entonces, cuando vamos a vender un inmueble que esté en un lugar como el que les estoy comentando, pues lo consideramos como muy adecuado. Entonces tiene una palomita porque, pues, ¿qué debemos de hacer? Pues tomarlo, ¿verdad? Es un inmueble que va a tener demanda, que es un inmueble que sí lo va a apreciar nuestro público, nuestros clientes, ¿no? El adecuado, ¿cuál sería? Pues es esta opción en la que tienen también características similares, pero pueden tener cierta variación y se permiten incluso que ya tienen algunos agregados constructivos como terrazas, cocheras, extras, etcétera. El caso o el ejemplo que fueran todas el colonial mexicano, ¿no? Y el regular, que son los tres casos que podríamos trabajar más, es la opción más bien en las zonas cuyas construcciones pues no están reguladas, digamos que son independientes, pero son de buen nivel o que tienen ciertos elementos de autoconstrucción en el sentido de que decide el dueño cómo va a ser o qué cambios le va a hacer a esa propiedad. Hasta ese nivel todavía digamos que es adecuado para nuestro listado de la oficina. Y por ahí aparece el no adecuado, pues obviamente son cuando contrastan, ¿no? Cuando un inmueble está ubicado en un lugar que no le corresponde, ¿no? Digamos en una zona comercial revuelta con una residencial, pues son propiedades que son más difíciles de colocar, ¿no? ¿A quién le gustaría vivir junto a una bodega? Pues es complicado, ¿no?
Y el contrario, ¿no? Que es aquel que completamente no está acorde a su entorno. Entonces, estos tips, les decía yo, se los voy a pasar al arquitecto para que se los haga llegar y ustedes puedan tomarlos muy en cuenta. Es información para traerla en mente, ya para la cuestión del inventario, el listado en sí. Ustedes realmente nada más con que tengan esto en mente van a poder discernir muy fácilmente qué les conviene o qué no les conviene, ¿verdad? Tenemos otro listado de tips en donde pues viene el estado de conservación, o sea, un asesor, su servidor como ingeniero o los arquitectos tenemos un poquito más de ojo clínico para revisar un inmueble y ver qué tan bueno o qué tan mal estado presenta. Pero unos tips, como este que dice muy bueno, que viene palomeado, se consideran en este estado construcciones que notablemente hayan recibido un mantenimiento adecuado. Yo me acuerdo que tuve un jefe en Grupo Autofin, sus edificios y casas, todos los años la pintaba. O sea, no esperaba a que se viera opaco o a que ya no, vamos, a que estuviera en malas condiciones. Simplemente cada año como estrategia había una mano de pintura y eso los hacía ver impecables, casi como nuevos. Ese sería el ejemplo de uno muy bueno. También tenemos el caso del bueno que está palomeado, que se consideran las que no presenten considerable deterioro. O sea, puede tener pues ya algunas cuestiones de uso, pero no que no sean nada grave, ¿no? Esto se puede arreglar pues con muy poco dinero, con poca adecuación, pero son viables para la venta, claro que sí. El regular lo tenemos como que se considera a las construcciones que no presentan deterioros grandes, pero que sí se pueden apreciar ya humedades y todo este tipo de problemas, por a lo mejor falta de tejas en las techumbres, pinturas en los interiores, etcétera, pues lo consideramos como regular. Ahora, no hay como hacer una visita física, eso es real, pero en estos momentos, pues podemos pedir a los propietarios que saquen imágenes o incluso video, pues para que no se mienta en la fotografía, ¿no? Y podamos apreciar y poder hacer un preliminar mientras esto pues el no salir se resuelve y llega el momento en que podamos hacer una visita a domicilio. Pero podemos nosotros a través de los elementos actuales pues tener un punto de vista de saber si está en buenas condiciones, muy buenas o regulares. Ya los malos y los ruinosos, bueno, se los dejo para que ustedes lo lean con calma, pero pues obviamente tiene que ver con qué es lo que estoy observando. Por ejemplo, un ruinoso, pues a lo mejor ya en las estructuras presentan daños severos, ¿no? Sobre todo a raíz de los sismos del 17, pudieran presentar fracturas, separaciones, elementos pues que ya están prácticamente desplomados o caídos. Nosotros le llamamos en ingeniería o en arquitectura desplome a la inclinación de un edificio, así como la Torre de Pisa. Ese sería el ejemplo de un edificio que no está a plomo o no está vertical. Y entonces eso haría que ese inmueble de inmediato sabemos que no lo vamos a tomar a la venta, no vamos a vender servicios ocultos. Algunos desplomes no son tan perceptibles, pero ya cuando estamos pisando el edificio, ya cuando estamos dentro, entonces sí se perciben. Entonces, sí, la desventaja de no hacer una visita física es que ese tipo de detalles pues no los podemos revisar realmente a fondo, ¿no? O, por ejemplo, los olores. Hay propiedades que me ha tocado revisar que están junto a un parque y huele muy bonito, ¿no? Pero hay otros que están junto a una procesadora de basura y es lo contrario. Entonces, ese tipo de cosas también hacen que varíe mucho el valor a la alza o a la baja, ¿verdad? Dependiendo. Por último, otra hojita por ahí de tips importante, pues es cómo puedo yo saber si el proyecto de una propiedad es considerado como viable, como bueno o malo. ¿Qué elementos normalmente tomamos en cuenta? Y esto también es para su acervo ahí o su archivo de información. Pues la proporcionalidad, por ejemplo, normalmente yo veo, si un terreno es de 200 metros, la lógica me dice que se va a construir en una base de 100 metros y aproximadamente esa propiedad va a tener una construcción de 220 metros. ¿Por qué? Porque si la base de construcción son 100 metros, son dos niveles, son 200 metros y normalmente arriba llevaba los cuartos de servicio o áreas de lavado y son normalmente del 10% de la construcción total. Entonces, haciendo una revisión muy rápida, puedo saber si la información que estoy obteniendo es fidedigna o no.
Entonces hay gente que, pues el dueño que va a vender, quisiera subirle al metraje de la propiedad, pues ahora sí que a su consideración, y no es real, hay que hacer una revisión al final de cuentas contra la escritura, contra los planos, para poder estar seguros de que lo que estamos vendiendo tiene esas condiciones que estamos anunciando. En 2, por ejemplo, habla del tamaño de las áreas, que sean acordes. No es un buen proyecto aquel que tiene una cocina diminuta y unas recámaras gigantescas, ¿no? Tiene que haber un balance en este tipo de cosas. Las vestibulaciones que se refieren a la definición clara de las áreas privativas. Pues sería un mal proyecto, por ejemplo, aquel que entra uno a una casa y alrededor están todas las habitaciones, ¿no? Todos los cuartos, no hay privacidad, etcétera. En el cuarto, que habla de la circulación, en la medida de las áreas de circulación sean mayores, o sea, como pasillos, escaleras, corredores, el proyecto se torna deficiente. Por ejemplo, actualmente vi una casa que me dicen que tiene aproximadamente 490 metros cuadrados de construcción, pero son 4 niveles. Entonces, seguramente, que ahí tengo que hacer una revisión a fondo, seguramente el propietario está considerando prácticamente todo el área construida en cada nivel sin quitar los huecos o los espacios que ocupa el cubo de escaleras, y eso hace que se infle el precio y que al final de cuentas estemos perdiendo el tiempo con una propiedad que aparentemente es muy grande, pero ya cuando uno la visita, la sensación es de que no es así. La sensación quizás sea de 100, 150 metros menos, precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no debemos de quedarnos nada más con lo que nos dice, sino hacer esta pequeña revisión y vamos a poder investigar a fondo y llegar a una buena propiedad, un buen precio y un buen anuncio. Las circulaciones, ¿verdad? Les decía yo, eso es lo que hay que tomar en cuenta también si están o no considerándolas en el metraje total. La cantidad de zonas y mantenimiento también, cuando son excesivas, pues obviamente si no son necesarias, como tener dobles comedores, dobles salas, etcétera, pues lo hace poco eficiente, aunque gente de mucho dinero luego a veces lo compra y lo aprecia, créanme, cada vez son las menos. En una casa que vi allá por la zona de Ciudad Satélite, son tan grandes que tarda uno mucho en venderlas. Hoy por hoy, con esta situación que estamos viviendo, busquemos propiedades rápidas, prácticas, que ingrese dinero, que ingresen propiedades al inventario, al listado de la oficina. Eso les va a fortalecer mucho. Las fachadas, por ejemplo, cuando el buen proyecto destaca por la fachada donde el estilo se conserva. También aquellas que tienen una mezcla de todo, de lo mexicano con californiano, con contemporáneo, en fin, es una revoltura tal, pues también eso lo demerita, ¿no? Y la permanencia en el tiempo, por ejemplo, hay propiedades que pues, a lo largo de su vida útil, que normalmente una casa tiene 70, 80 años de vida útil, pues han permanecido en el tiempo, es decir, no las han remodelado, porque remodelar es cambiar algunas formas, simplemente les han dado un mantenimiento adecuado. Quiere decir que ese diseño fue muy bueno y sigue funcionando. Bueno, ahí les dejo también para que lo lean, porque ya me estoy extendiendo mucho en lo que es el confort habitable, el aspecto climático, para que lo lean con detalle. Pero bueno, esto al final de cuentas tiene como objetivo que ustedes califiquen ese proyecto. Ahí están palomeados muy bueno, bueno y regular, para que los tomen como propiedades vendibles, o si es deficiente o malo, pues no tomarlos. Se habla ahí del porcentaje de los puntos que estuvimos viendo, qué porcentaje de ellos cumplen o no cumplen, y de esa manera poderlo definir. Vamos a ver ahora rápidamente lo que es el inventario residencial. Por ahí tienen ustedes ya el formato. También les decía yo, pues es una especie de checklist donde vamos a vaciar todo esto que estuvimos aprendiendo hoy, estudiando hoy. Viene desde lo que platicamos, lo que es la definición exacta o precisa de la calle, la ubicación que vemos acá, la colonia, entre qué calles, todos esos elementos aquí los vamos a colocar rápidamente. Vamos a poder también tener algunas informaciones de superficie de terreno. Quizá en un principio, sí, lo que nos está manifestando el propietario, pero eso lo vamos a checar con documentos, con escrituras. Recuerden, si no viene el metraje de construcción en una escritura, pues sí podemos tomar en cuenta lo que es la boleta predial, aunque con sus, pues digamos que cierta desconfianza, ¿no? Porque hay que revisarlo. A veces vienen un poquito inflados. Hay que tratar de encontrar la terminación de obra de esa propiedad para poder definir cuántos metros realmente
estamos considerando de construcción. Viene también ya área por área. Les comento lo que es el área. El área 1 son las áreas principales, digamos las áreas habitables, y el área 2 ya son como de servicio, que vienen por acá separadas, como son lavanderías, cuartos de servicio, etcétera. Pero aquí es bien importante, pues simplemente como un checklist poner qué es lo que contiene, su descripción rápida si es que es necesario, o sea, no tienen que llenar todo el inventario, esto es algo para que ustedes lo puedan tener a la mano y puedan apuntar, tener un lugar donde asentar esta información. ¿Qué acabados tiene? Sobre todo si son especiales, porque si son estándar, pues no tiene mucho caso, más bien le ponemos ahí una palomita repitiendo los mismos acabados en las áreas. Y si esto sí es bien importante, si tiene que o necesita reparaciones. Es bien importante, porque las reparaciones, si realmente son graves, pues obviamente podemos llegar a no tomar ese inmueble, ¿no? En el área 2 decíamos que eran básicamente las de servicio, lavanderías, cuartos de servicio, bodegas, estacionamientos, terrazas. Pues obviamente los acabados son diferentes, son de menor costo que las interiores de un inmueble, ¿no? Luego vienen lo que son los elementos, las calificaciones que le dimos. Acá le borré una parte que consideré que no era tan importante para, en este caso, para esta temporada de emergencia, de captura de inmuebles y de venta y renta de los mismos. Entonces esto por eso lo dejé un poquito aparte, lo dejé pendiente. Les voy a mandar ya un formato con esto eliminado. Y acá vemos lo que son los datos fundamentales, la edad, ¿no? La edad es básica. Por ejemplo, cuando hago yo algún estudio de valor, si una casa tiene 10 años y estoy comparándola contra uno de 20, pues hay ahí un porcentaje importante que hay que demeritar para poderlas comparar. Por ejemplo, los estudios de mercado o análisis comparativos de mercado, pues traen mucho problema con eso, ¿no? Que la gente pues dice que está nueva su casa, pero en realidad ya tiene 7, 8 años. Y algunos dicen que tiene 40 y ya tiene 60. Entonces, no es muy confiable eso, por eso tenemos que tomar un gran número de propiedades para que ese problema se vaya disminuyendo con la cantidad de propiedades y realmente el promedio sea lo que prevalezca. Entonces, bueno, acá tenemos los servicios de zona, que esto les decía yo, nos sirve mucho para hacer un buen anuncio, para poner a lo mejor en esa plataforma inmobiliaria, en el lugar donde corresponda a sus características de cantidad de recámaras, cantidad de baños, etcétera, pero por separado en la redacción, poder definir bien lo de los transportes, qué parques, qué comercios. Esto lo hace bien atractivo porque nunca sabemos si lo vamos a dirigir a un nicho de gente mayor, muy probablemente le interese más que las escuelas, pues si hay parques, si hay templos, si hay bancos, si hay hospitales, ¿no? Si el nicho es para gente pues más joven que está en plenitud, quizá lo que le interesa es tener transportes, parques y comercio. Y así va uno viendo qué es lo que de aquí tomamos como elemento importante para tener un anuncio, pues digamos que original, diferente, que impacte, que llame la atención, que produzca prospectos para que de ahí salga el comprador o quien nos va a rentar el inmueble. El terreno, ¿no? Cuando estamos hablando de terrenos, pues, ¿cuál vale más? Aquí lo vamos a poder definir bien fácil. Simplemente con haber palomeado si está a media calle, si está en la esquina o si es toda la esquina completa de lado a lado, pues esto nos va a decir qué terreno es mejor que otro, ¿no? También tenemos, perdón, en la parte más de abajo, pues un lugar o un espacio donde podemos poner la ubicación para saber hacia dónde se orienta ese inmueble, entre qué calles está, con qué servicios cuenta, ¿sí? Si los pavimentos tienen o no tienen, bueno, pues obviamente si no tuvieran ni hay que tomarlos, ¿no? Yo ahorita les diría, pues hay zonas que desafortunadamente no tendría yo por qué decirles tómelas, simplemente es saber que sí tiene, que tiene banquetas, que tiene luz, que tiene agua, drenaje, pero realmente ahorita lo vendible es, digamos, de término pues, medio, es lo más fuerte, pues es lo que más se está vendiendo, incluso todo esto donde aplica el interés social, pues realmente algunos, no todos, porque hay algunos que están hasta abandonados en zonas muy apartadas, esos no los tomaría yo ahora mismo, yo tomaría lugares mucho más accesibles y que cuenten con todos estos servicios que vienen aquí. De las instalaciones y equipos, simplemente para saber y a complementar en nuestra información,
que no sea desmantelado ese inmueble a la entrega, aquí tendría yo, pues sí, tiene videoportero, tiene calefacción, o tiene un hidroneumático. Entonces, de esa manera queda un antecedente que me va a servir para que cuando se haga ese contrato de compraventa o se haga ese contrato de arrendamiento, pues en su inventario aparezcan estos elementos y se respeten, ¿verdad? Básicamente esa es la idea, tener el inventario. No sé si hasta aquí tengan ya alguna pregunta, prácticamente estoy terminando el tema y estoy dejando los 10 minutos por si hay alguna cuestión que tengan que comentar. Bueno. Daniel, buenos días. Oye, Sí. En cuanto a los honorarios para saber si estamos pagando lo justo o no en el avalúo, no me refiero a una opinión de valor, sino a un avalúo por un perito como tú. ¿Sobre qué rango fluctúa unos honorarios? Sí, digamos que el estándar ronda el 3 al millar. Puede haber unos ahora mismo, unos un poco más bajos. Quiere decir 3,000 pesos por cada millón de valor. Si tu propiedad vale 10 millones, pues tendrías que pagar aproximadamente 30,000 pesos. Si vale 5, 15, va en esa proporción 3 al millar, 3,000 pesos por cada millón. Muchas gracias. No, no hay por qué. Pues si no hay otro comentario, les dejo esto, les digo, les mando ya a través del arquitecto los formatos ya. Yo sí listos. tengo una pregunta, Sí, por dígame. favor. Dígame. Yo tengo un cliente que tiene una casa muy bonita. No se le ha hecho el mantenimiento, mas sin embargo él argumenta que por estar cerca de la zona hotelera de Cancún, muy cerca, él pide más dinero de lo que el análisis de mercado arroja. Entonces, él me argumenta dos cosas. El que está cerca de la zona hotelera, el que tiene vías de comunicación, iglesias, bancos y todo lo que mencionaste hace un momento cerca. Pero otra cosa que argumenta es que dice, ya investigué que el metro cuadrado de construcción está en 9,000. Sí. Entonces, ¿qué es válido? La vivienda tiene más de 30 años. ¿Es válido lo que él argumenta? Bueno, pudiera ser, pero no hay como hacer el estudio. Por ejemplo, en tu caso, hacer un análisis comparativo de mercado y demostrarle si tiene razón o no. ¿Cómo? Yo a veces llego a darles, por así decirlo, las tripas de mi estudio a la gente para decirle usted mismo vaya y visite estas 3 propiedades que le estoy comentando y compare la suya con ellos para que usted sienta si realmente su propiedad vale lo que me dice, porque todas están igual de lejos o igual de cerca de estos servicios, pero son de diferente antigüedad, porque ahí la antigüedad de los 30 años pues sí le impacta. A lo mejor tiene un super mantenimiento, pero mira, todas las propiedades ya llegados entre los 30 y los 40 años empiezan a requerir ya mantenimiento mayor, sobre todo de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, ¿no? Entonces, puede tener razón, pero esto no lo vamos a saber si no se hace ahí ya un estudio un poquito más en forma. Entonces, ¿qué te recomiendo? Pues que revisen, que investiguen qué propiedades similares están alrededor de esta, ver qué precios tienen, desmenuzarlas y presentarle un comparativo, pues digamos, para que él abra los ojos si no tiene razón. Y si sí tiene razón, lo vamos a respaldar. Y en cuanto al valor de los metros cuadrados de construcción. Bueno, de ahí ya hay casi un estándar. Mira, hay manuales. Yo luego a veces me actualizo con algún manual de construcción. Acá se maneja mucho el BIMSA. Y puede uno saber en cuánto está el metro cuadrado de construcción de ese nivel. Por ejemplo, una de lujo para mí ya debe de tener elementos de piedras naturales como son mármoles, como son pisos de encino, pisos de salam, pisos especiales. Eso entra para mí en lo que es el lujo, porque no deja de haber ciertos criterios en los avalúos. No son una cuestión matemática exacta, ¿no? También hay cierta apreciación del que hace el estudio. Pero ya menos que eso, si esta propiedad que me dices tiene pisos de loseta, pisos de porcelanato que ya son estándares que consigues en las casas de materiales pues más comerciales que conocemos, o incluso en Home Depot y este tipo de lugares, ya empieza a ser una construcción estándar, ¿no? Entonces habría que partir del precio que te recomienda el manual de cuánto está costando el metro cuadrado nuevo y depreciarlo por la antigüedad, porque finalmente
pues cada año, por ejemplo, los arquitectos le disminuyen el 1% por cada año de antigüedad al precio nuevo de una construcción. Es decir, si valía 20,000 pesos de nuevo y ya pasaron 10 años, hay que bajarle el 10%. O sea, andarías ya en 18, ya no en 20. ¿Cuánto se le baja por 10? Normalmente por antigüedad el 1%. Es decir, si a mí el metro cuadrado nuevo, dices que allá te dice que cuesta 9,000 el metro cuadrado nuevo. Sí. Bueno, que se me hace bajo, pero bueno, vas a suponer que valga 9,000. Si ya pasaron 10 años, tendrías que depreciarlo por lo menos el 10%, aunque lo tenga en muy buen mantenimiento. Ok. Ok. Gracias. No, ¿de qué? Oye, Daniel, yo tengo una pregunta. Bueno, son dos. Una referente, digo, es bastante absurda, pero cuando hablas de la ubicación, eso de que sea esquina, medianero y cabecera, ¿es porque es la accesibilidad? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué es eso de las cuestiones estructurales? Porque luego me dicen, no, que el muro de no sé qué, si se puede quitar el muro de contención, o no sé cómo, Sí. cuál es la terminología. Bueno, hablando de los predios o terrenos o lotes, por ejemplo, en una manzana, si la vemos, está compuesta de, no sé, 200 predios, hay algunos que les tocó esquina. Esos pues tienen dos frentes. Se considera que tiene mayor valor que uno que tiene un frente. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí donde yo me ubico en mi oficina es un edificio de oficinas en la esquina y gracias a que está en la esquina alcanzó a tocar una calle que es comercial y el uso de suelo le permite tener comercio, oficina o locales. En el caso de mis vecinos que están a mi derecha, ya les tocó medianero, es decir, es un terreno que está en la calle, en plena calle, pero no es comercial y entonces ellos solamente pueden tener casa habitación. Y el que es cabeza de manzana, pues serían como los centros comerciales, ¿no? Que luego agarran toda tres frentes, ¿no? Es decir, a la calle derecha, a la calle izquierda y la calle comercial. Entonces tiene todavía mayor potencial. Sería ilógico que alguien comprara una cabeza de manzana para construir una casita, ¿no? Entonces, todo esto es lo que genera el valor. Por eso es importante en el terreno saber dónde está su ubicación y pasar esta información a la gente que les apoye con los estudios para que podamos darle una razón al comprador o al vendedor del inmueble de por qué el precio. ¿Sí? Ahora, la otra pregunta me decías es en relación a las cuestiones estructurales. Pues sí, efectivamente hay muros que se llaman muros de carga, que esos muros son los que no deben de tocarse en una casa, sobre todo cuando son muros de carga, porque entonces podemos hacer asentamientos irregulares al inmueble y eso le afectaría. Y hay otros muros que son solamente divisorios y bueno, ahí no tendríamos ningún problema. ¿Ya? ¿A eso te referías? Bueno. Sí, sí, a eso me refería, porque después, para darle sugerencias a un cliente, después me dicen, oye, ¿pudiera quitar este muro? Y yo, uy, quién sabe. La Bueno, es verdad, que ahí sí tendrías que asesorarte con alguien que te dé un panorama de la estructura del inmueble. Te digo, todas las casas habitación en general, no todas, pero en su mayoría, se hacen a través de muros de carga, es decir, zapatas corridas en la parte de abajo, digamos, contra el suelo. Luego vienen los muros de carga. ¿Y qué cargan? Pues cargan la losa que va arriba, que viene siendo tu cubierta. Y esa cubierta va a cargar los muebles y las personas. Y luego el muro de arriba se construye sobre el muro de abajo y entonces ese muro de abajo aparte carga el muro que sigue hacia la parte alta. Entonces se va cargando. Ahora hay manera de sustituirlos. Cuando quieran hacer una modificación, se puede hacer un marco rígido que se llama, que es de concreto y acero, que sustituya lo que carga el muro. Entonces, cuando alguien quiera hacer una apertura de un muro para la cocina o para comunicar una habitación con otra, si lo hace una persona que tiene conocimientos, no tiene problema, se puede apuntalar, romper ese muro y sustituirlo por un marco de concreto rígido. muy bien, gracias. No, ¿de qué? ¿Qué tal, Daniel? Ricardo León de Cronos. Oye, una Sí. pregunta. Muchas veces tenemos propiedades que tienen el mismo espacio tanto en la parte habitable como en los roof gardens. Yo estoy hablando específicamente de esos roof gardens que no tienen nada, ¿no? Que te dicen que es un roof garden, pero no hay nada. Entonces, para el tema de evaluación en cuanto a los espacios,
hay una fórmula para ponerle un porcentaje de cuánto valdría el metro en la parte del roof garden y otro en la parte habitable? Pues sí, mira, más que fórmula, hay, digamos, libros o elementos que te pueden ayudar, como es el BIMSA, en donde te separan el metro cuadrado de construcción de casa, habitación, de clase media, con la de lujo, con la de patios, con la de terrazas. Entonces, por así decirlo, si el metro cuadrado de construcción habitable ronda entre 15 y 20 mil pesos, una terraza podría, de este nivel que me dices que no tiene ni siquiera instalaciones para conectar o para asar carne ni nada, sino simplemente trae recubrimiento de piso, muy probablemente ande entre los 5 y los 8 mil pesos. Por ahí va a andar el metro cuadrado de ese espacio. Más que un porcentaje, habrá que ver qué elementos tiene. Ok, muchas gracias. Oye, y de BIMSA, ¿ese dónde lo conseguimos? Pues métete a bimsa.com y ahí podrás encontrar, yo creo, la dirección, las ventas, los suministros. Y ahora ya hay muchos más, pero digo, son manuales que utilizamos mucho porque vienen los precios unitarios de construcción, sobre todo de casa, habitación, de bodega, de industria. Entonces, lo puedes checar en internet y de ahí puedes sacar ese y muchos otros manuales. ¿Hay algún otro manual que tú consideres que nos pueda servir, que nos puedas recomendar o algún curso en especial de alguna universidad o algo que podamos tomar para todos estos temas que tú recomiendes? Pues sí, el de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción de la CENIC, ese pudiera ser un buen lugar donde puedas buscar. También tienen su página electrónica y ellos pues tienen manuales, tienen cursos, tienen todo esto que me estás comentando. Muchísimas gracias. No hay por qué. Daniel, algo que yo he utilizado mucho para comercializar tanto terrenos como casas son las vistas. O sea, no es lo mismo que tenga vista a una cañada, o tenga vista a un bosque, o tenga vista pues a una zona pues no muy agraciada. Sí. Bueno, pues eso efectivamente cambia mucho el valor de una cosa. Me ha tocado ver incluso propiedades que dan a la vista un panteón, ¿eh? Entonces está terrible eso. Pero hay otros que, como bien dices, tienen vista hacia el mar, tienen vista hacia un bosque, hacia un parque, hacia cosas muy agradables. Por ahí en la bibliografía aparece en el número 1 un libro de evaluación que es bien interesante. Es moderno, lo puedes encontrar en Gandhi o en algún lugar de estas librerías y ahí te va a decir aproximadamente como cuánto, o sea, cómo se puede apreciar o no este tipo de elementos de vista hacia una parte en específico. Exacto. Y otra cosa, por ejemplo, en Veracruz, como sabemos, allá hay amaneceres y en Acapulco hay atardeceres. Entonces, el tema del calor es un tema que hace que una propiedad pueda valer un 30% más o menos. En el tema específico de Veracruz, las propiedades cuyo frente dan hacia donde sale el sol se llama lado sol y las propiedades que dan hacia el lado opuesto se llama lado sombra. Y por ese detalle, la propiedad vale un 30% más o menos. Sí, claro, pues es que en esos lugares, primero, lo que no puedes, si no te puedes quitar el calor, normalmente pones el ventilador o el aire acondicionado y eso incrementa mucho el costo. Entonces, si de forma natural tú le das ventilación o le haces ser más agradable, a lo mejor techos altos y esta orientación que comentas, pues te va a bajar el consumo de energía eléctrica sustancialmente. Por eso se dan esas diferencias de precios. Oye, estaría muy padre que pudiera, ahora que estamos tomando esto, un curso que ya se pudiera tomar, por ejemplo, más largo contigo y que incluso pudiera tener algún valor curricular, ¿no? O sea, que fuera un curso, no sé, de 10, 12 horas y que fueran, por decir, 5 días de una semana, o sea, algo un poquito más profundo para poder determinar esto. Lo comento porque muchas veces los clientes no quieren pagar el avalúo, que es el problema que tengo. Que muchas veces yo en mis 20 años de experiencia en esto, les digo, oigan, miren, no es lo mismo un piso cerámico de 90 pesos el metro a un porcelanato de 400 o a un mármol de 3,500 pesos la pieza. Pero la gente ve el piso y no lo ve o no lo quiere ver, ¿no? Entonces le digo, oiga, que su propiedad no vale 15 millones, vale 10, porque puso pisos muy corrientes, ¿no? Pero ahí como sustento mi dicho, pues con un avalúo. Pero luego llegamos al tema de que cuando les digo que vale 30,000 pesos el avalúo o 50,000 pesos el avalúo, no lo quieren pagar. Bueno, ese avalúo que me preguntaron hace rato que ronda el 3 al millar,
son avalúos de peritos evaluadores, o sea, que tienen licencia de evaluador y que dan servicio incluso para el ISSSTE, para el Infonavit, para todo este tipo de cosas. Esto que hacemos nosotros como ensayo para una oficina inmobiliaria, dar el servicio de estudio de valor, digo, le llamamos avalúo o evaluación porque tiene rigurosamente todos los elementos como el del perito. Sin embargo, no tienen validez oficial, entonces los costos ahí bajan sustancialmente. Por ejemplo, un estudio de valor aquí en la Ciudad de México, pues nos llegamos a cobrar entre 1,500 y 2,000 pesos dependiendo de la propiedad que se trate, de sus dimensiones, en fin. Si estás hablando del Estado de México, si te tienes que desplazar, pues obviamente se va subiendo, ¿verdad? Y hay un área de influencia. Entonces, tú lo que necesitas es, bueno, si quieres aprender esto, efectivamente tomar un curso y puedes incluso cobrar por ese servicio de tener una orientación sustentada. Yo lo que le llego a decir a la gente, me dicen, oiga, está muy cara la propiedad. Digo, bueno, aquí traigo un estudio en donde hay 10 propiedades similares a la suya, a la que a usted le gustó, y vea los precios. O sea, no le estoy vendiendo ni más alto ni más bajo, soy competitivo. Incluso aparece por ahí una gráfica donde nos ubica en cómo nos encontramos con respecto al entorno. Y eso, la verdad, convence mucho. La gente se tranquiliza, tanto el que vende como el que compra, porque saben y sienten que ni están perdiendo ni les están robando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Sí, estudiarlo, llegar a dominarlo, y quizá comprar algún paquete para poder hacer el estudio de valor en función de un buen inventario y de esa manera conseguir esto que tú dices con poco dinero. Ok, muchas gracias. ¿No de qué? Daniel, buenos días. Buenos días. Luz María Villegas de Móvica Premium. Oye, una pregunta. ¿Qué tiempo de vida se les está dando a las construcciones según su tipo? Por ejemplo, interés social, medio, residencial, lujo. ¿Qué tiempo de vida? Independientemente de... Yo sé que la residencial tiene unos acabados, el interés social otros acabados, y eso determina mucho el tiempo de vida. Actualmente, ¿qué tiempo de vida se les está dando? Bueno, por ejemplo, una casa estándar, 70, 80 años, los departamentos igual, un poquito menos, tal vez 60, 70, las de interés, perdón. Espérame, ¿estándar te refieres al residencial y al de lujo? Sí, con un mantenimiento, digamos que adecuado, ¿no? Porque también, aunque esté nueva, si tú no le das nada de mantenimiento en 10 años, está muy malas condiciones, ¿no? Entonces, Okay. un mantenimiento regular, ¿qué te puedo decir? Cada 2 años pintura, impermeabilización, dependiendo de cuál le pongas, pero pues cada 4 o 5 años, eso es lo estándar, ¿no? Okay. Lo de lujo, te decía yo hace rato que hay gente que le invierte un montón de dinero a su casa, pero siempre la tiene como nueva, ¿no? La pintan cada año, lo necesite o no. Entonces, ese tipo digamos, de mantenimiento, pues lo que genera es una longevidad de esa propiedad. Y sí, hoy en pero día... no, yo considero que no nada más el mantenimiento, sino en los tipos de materiales que se usaron. Por ejemplo, También. no es lo mismo el interés social, no usa las mismas instalaciones ni eléctricas de baños y demás, hidráulicas, a lo que utilizaría una casa de lujo que se precie, que tenga buenos acabados y le dé ese tiempo de vida de 70 años. Sí, yo creo que sí. También eso se considera. Sí, Ahora, en efecto. el interés medio, ¿qué edad se le puede Se le puede considerar 70 años. Un interés social debería andar por ahí de 40. de Digo, y 40? ahora están haciendo unas tan frágiles que podría ser hasta menor, ¿eh? Por eso es mi inquietud, porque ya no encontramos, alguien me dijo, es que las construcciones sólidas y todo ya no se usan, ahora se usa lo más ligerito por la cuestión de temblores, pero pues eso también no da mucho tiempo de vida. Sí, exacto. Pues ahí andaría el rango, mira, yo diría interés social de 30 a 40 años, interés, digamos, medio, que ya el material es de mejor calidad, digamos, tabique rojo, con instalaciones de hidráulicas de cobre, o sea, no de plástico o PVC, sino de cobre, con losas macizas que no sean huecas, pues sí, diríamos 70, 80 años, ¿sí? Entonces, por eso el inventario es tan importante, ¿no? Porque ahí te va definiendo realmente de qué clasificación o de qué clase es la propiedad que vas a vender o a rentar, ¿no? Claro, sí, porque se está dando mucho actualmente que lo que fue interés social hace
30 años y se vendió como interés social, ahorita se está dando por el boom y más que está en una buena ubicación, pues le están aplicando todo el precio y todo el valor agregado que le da vías de comunicación, etcétera, o por la cuestión en la que está, sin considerar las cuestiones originales de construcción. Le están Sí. dando todo. Yo me he encontrado con eso. Uh-huh. Claro. Sí, pues hay que estudiarlo. Básicamente, yo ahí en el libro este que les comento pueden consultarlo y hay más bibliografías por ahí rascándole un poquito y ver este tipo de situaciones, pero en general son las cantidad de años que te menciono lo que se considera. Perfecto, muy buen dato. Daniel, otra cosa, me dices el manual de construcción que tú comentaste ahorita, ¿es BIMSA o DINSA? Ve como Bimbo, Ajá. BIMSA. BIMSA, ok. Ahí nos puede dar, porque incluso también si te metes a un precio de construcción en satélite y me da el precio de construcción en satélite, pero eso es muy genérico. Uh-huh. Si me meto a internet y lo solicito, me lo da, pero es muy genérico, pues hay que ser bien cuidadosos también. Sí, hay que ser cuidadoso. Ahora, si ustedes tienen el apoyo en su oficina de alguna persona especialista en hacer los estudios de valor, pues pregúntenle también a él de dónde obtiene, cuál es su fuente de información de los precios de construcción y en zonas, ¿no? Y en qué zonas. Porque hagas de cuenta lo que son precios de terreno, porque para hacer un estudio de valor se separa el terreno de la construcción. Pues ese es bien sencillo, porque uno hace un mercadeo, un estudio de mercado en la zona de su interés. Los precios de construcción llegan a variar, pues, por el suministro de los materiales, que son los mismos, pero el suministro no es lo mismo llevarlos hasta un lugar alejado que a un lugar donde se produce cercano a la planta, ¿no? Ok. Oye, y para un estudio acerca de los terrenos, ¿qué diferencial puede haber entre un terreno construido y un terreno vacío en la misma área? Pues básicamente sí, por ejemplo, si el área son planos, no habría diferencia alguna, realmente ya está resuelto arquitectónicamente y estructuralmente el que ya construiste. Si son inclinados o en barrancas y este tipo de cosas, pues también cambia mucho, porque ya el que ya construyó ya resolvió, a lo mejor hizo corte al terreno o a lo mejor su proyecto es en desniveles, ¿no? Okay. Entonces ahí ya está resuelto. ¿Mandé? Hizo columnas, en fin, lo resolvió de alguna forma. Así, y eso ya tuvo el costo, y la verdad, pues no hay como que ese tipo de construcciones, incluso ya el impacto de ese costo lo absorbieron, ¿eh? Si tú vas apenas a construir en una barranca, ahí sí le tienes que meter mucho dinero a la cimentación para poder resolver los clavos. Claro, no, eso está súper costoso también eso. Bueno, entonces hablamos de un terreno plano, semiplano, ligera inclinación, etcétera. Sí se le da el mismo valor al terreno vacío que al construido, ¿verdad? Prácticamente sí, porque ya ahí ya está resuelto, te digo, y si es plano, pues no vas a tener problema para desplantar. Claro, habría que ver, puede ser plano, pero también hay que ver si el suelo tiene una capacidad de carga adecuada. Por ejemplo, la zona de acá de Xochimilco puede ser plano, pero tienes que quitarle una capa vegetal y una capa pues, superficial profunda, porque en esa parte está muy alterado el terreno y tienes que cambiarlo por un material de mayor capacidad de carga. Entonces habría que ver también nada más ese detallito. Sí. Ok, muchas gracias, Daniel. No hay de qué. Hasta luego. Otro tema interesante es el tema cuando te dan a vender un terreno que tiene una construcción que se está cayendo y te dice el propietario como un plus, véndelo como terreno. No, bueno, ¿y quién va a pagar la demolición y el retiro de todo el escombro que va a salir, no? A veces vale más caro tirar la construcción vieja que el propio terreno. Sí, es cierto. Tienes que tomar en cuenta cuánto volumen vas a quitar y hacer lo mismo. O sea, aquí todo se resuelve, creo yo, entre quien compra y quien vende con un buen estudio. Si tú le llevas y le demuestras cuánto va a costar eliminar eso, es muy probable que puedas negociar el precio. Sí, exacto. O como decías, la inclinación de los predios, ¿no? Porque la cimentación puede costar más que la diferencia de comprar un mejor lote, ¿no? Exacto, es lo que platicábamos hace unos minutitos, sí, así es. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Mira, por ejemplo, he visitado casas residenciales construidas con vigas de acero y tabla roca.
¿puedo darles el mismo valor que el de concreto armado y losa y todo esto? No, sí cambia bastante. Mira, las nuevas construcciones que están haciendo pues, con este tipo de elementos de acero, son caros, son costosos, pero el acero tiene la facultad de ser flexible y son muy resistentes. Se puede decir que de arranque es muy caro, ¿no? Meter estos elementos estructurales de acero en comparación con concreto y varilla, que también es acero, pero es diferente, vaya. Entonces, habría que hacer un estudio ahí, sí, no lo puedes igualar, ¿eh? No lo puedes empatar. Ahora, el acabado de tabla roca, pues es simplemente divisorio, ornamental, tiene una duración pues baja, digamos, de 10 años y habrá que remodelar, cambiar, pero hay en los edificios más caros que se están construyendo en Reforma para oficinas y en Polanco para cuestiones habitacionales, llevan su estructura de acero con paneles, no nada más de tabla roca, sino con luz roca hacia los exteriores, que es como si fuera una especie de tabla roca, pero para exterior, hecho a base de cementante y todo eso, y el tabla roca para el interior y va lleno de pastas. Tú no lo ves, tú lo ves por dentro y es increíblemente bonito, pero sí su durabilidad es baja si lo comparas con un muro de tabique, ¿Qué pero porcentaje consideraría menos? sí, pero el costo es bastante más elevado por la estructura. Ok, entonces, por ejemplo, pudiera considerarlo prácticamente igual y nada más hacer la diferenciación en tiempo de duración. Pues no, yo ahí no compararía uno con otro. Cada uno tiene su estudio por su sistema de construcción. Te repito, la estructura metálica de acero es muy cara, es muy costosa. Simplemente para trasladar los perfiles se necesitan trailers, ¿no? Cuando los elementos son largos. Entonces no es lo mismo. Ahí los costos se incrementan, a la larga te reditúa porque, bueno, es una inversión para muchos años, pero eso no lo compararía yo uno con otro. Cada uno es independiente, su sistema es diferente. ¿Qué porcentaje de diferencia daríamos? Pues no podría darte un porcentaje, te digo, ahí se tendría que revisar cada caso, porque hay cuestiones que llevan mucho acero, y dependiendo del número de niveles, y hay cuestiones que no llevan tanto, ¿no? Okay. Ahí sí no es posible hacer una comparación por porcentaje. Sí, mi pregunta te la hacía por casa-habitación. He visto unas casas preciosas sí. Y que son habitación de lujo, pero están hechas de acero y tabla roca. Entonces, sí. Ahí tendrías que remitirte a lo que te decía yo, un manual como el BIMSA, en donde te especifique cuánto está el metro cuadrado de construcción y podrías darte cuenta. Yo ahorita de memoria no podría darte un dato preciso y preferiría que eso sí lo investigaran en este tipo de lugares. Ok, muy amable, muchas gracias. No hay por qué. Hasta luego. Daniel, nuevamente yo, Alma Barrera de Acro, referente a los acabados y tipos de construcción, ¿en ese mismo manual lo podemos ver? No, bueno, está básicamente hecho para cuestiones de precios unitarios. Ya tienen por ahí alguna guía de precios ya terminados como algo informativo. Todo lo que son acabados y todo eso es muy variable, porque incluso hay acabados nuevos, así nuevos, que van sacando ciertas empresas y que pues habría que ver cuál es el que tú quieres saber el precio. Por ejemplo, en laminados, en pisos laminados, hay desde una gama muy económica, que son de espesores muy bajos, y hay otros muy bonitos y muy nuevos que ya tienen una durabilidad mucho mayor y cambia muchísimo el precio. En acabados no es algo fijo, es algo que hay que estar investigando constantemente. Algo que pudieras tú tomar como algo fijo pues son tal vez piedras como cantera, mármoles, y eso sí está un poco más estándar, pero hay muchos acabados que van variando mucho en el tiempo, ¿no? Ah, muy gentil, gracias. Nada, que estén muy bien. Pues no sé si ya me pueda despedir, Toño, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Pues sí, muchísimas gracias, Daniel. Queremos agradecerte esta plática. Y bueno, pues si hay interés de alguna otra situación por parte de nuestra audiencia, pues en que nos lo hagan saber, pues para poderte contactar. Bueno, tú ya también nos hiciste el favor de darnos tus datos de contacto. Y pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, ¿eh? Y sobre todo les deseo que tengan mucha salud, cuídense mucho, que es lo principal, y de ahí en adelante nos estaremos viendo.
a través de Toño le hago llegar ya todo este material por si alguien se interesa, se lo puedan pasar. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Gracias, Daniel. Gracias a todos. Muy amable. Que Dios los acompañe. Cuídense Bye. mucho. Hasta luego, buen día. Gracias. Gracias. Gracias.